Dos monstruos, dos países. Ah, seguramente eres tú, ¿verdad? Cállate, pinche dinosaurio pendejo. Allá por los años 80 en Japón, una pequeña empresa llamada Nintendo, procedente de la ciudad de Kioto, pasaría de vender cartas, juguetes y hasta un servicio de taxis a desarrollar videojuegos, movidos por la tendencia que se estaba viviendo en el país. No pasaría mucho tiempo para que en el año de 1981 el diseñador Shigeru Miyamoto presentara su primera obra, que resaltaría en el mercado global de los videojuegos. Movido por querer hacer una adaptación de las famosas tiras cómicas y cortos animados Popeye el Marino, terminó descartando la idea cuando hubo problemas con la licencia de uso y terminó creando a sus propios personajes. El juego en cuestión fue llamado Donkey Kong, una extraña selección de nombres que les daba mucha risa a los ejecutivos de Nintendo, mientras buscaban en un diccionario en inglés sinónimos para la palabra vaca o estúpido. Su éxito en las salas recreativas del país nipón lo llevó a querer competir con sus homónimas en el país americano, sin saber que ellos ya contaban con su chango burro. No pasó mucho tiempo para que Universal Studios demandara a Nintendo por intentar copiar a la estrella de su cinematografía, King Kong. Sin embargo, y gracias a John Kirby, defensa de Nintendo, se demostró que Universal no contaba con los derechos de King Kong, de quien se presumía desde el año de 1975 era de dominio público, además de que evidentemente Donkey Kong tenía pocas o ninguna similitud con King Kong. Una de ellas era incluso la personalidad del primate, de la que se alegaba la de Donkey era burlona, una caricatura. En términos prácticos, se trataba de una parodia del rey de los gorilas. Esta anécdota sirve para plantear la importancia de la figura del monstruo para los Estados Unidos de la época, incluso el actual. El arrebato casi arbitrario de la Universal era una muestra del sistema de entretenimiento del país, uno que buscaba el dominio en todo el mundo, la búsqueda de una figura que todos reconocieran, pero sobre todo, que sepan de qué país provenía. A ver, aprovechando que estamos hablando de este gorila gigante, ¿qué o quién es King Kong? Para términos prácticos, pues sí, es un gorila gigantesco de un lugar ficticio llamado la Isla Calavera. La importancia que tiene este lugar para las películas es icónico al nivel de los estadounidenses, y esto debido principalmente a las descripciones del lugar, mismas que suenan exóticas para los antes aludidos. Para empezar, en la primera versión del año de 1933, se cuenta que la isla se encuentra cerca de las costas de Sumatra, en Indonesia, y los isleños son retratados como tribus que se asemejan mucho a las africanas. En pocas palabras, una amalgama de culturas que los estadounidenses les pueden parecer interesantes e inhóspitas, aunque eso se refiere a crear un cóctel de distintas etnias que no tienen nada que ver. Por otra parte, la versión de 1976, la isla recuerda más a Hawái, incluso dándole un toque más realista entre comillas, al descartar la aparición de dinosaurios u otros seres de la prehistoria, mismos que después retomarían importancia en la versión del 2005, la mejor puta versión de todas, pero ya iremos a eso. Y que sinceramente ayudaban a reiterar la creación de un escenario que pareciera excitante para un estadounidense. Los antecedentes que rodean al mito del rey de los gorilas se remontan en la literatura fantástica y aventuras de la época, como El mundo perdido de Sir Conan Doyle, o La tierra olvidada por el tiempo de Edgar Rice, ambas situadas en insólitas selvas atiborradas de criaturas de la prehistoria como dinosaurios. Todo esto cultivó la mente de los grandes creativos que darían vida a la octava maravilla del mundo. El productor Ernest Schutzack ya contaba con una experiencia e interés por los grandes primates, luego de filmar algunos documentales sobre ellos. Willis O'Brien, encargado de los efectos especiales, mostró un interés en el proyecto luego de ver ilustraciones de Charles Knight. James Krillman tomaría las riendas en la escritura del guión, y Merian Cooper sería el encargado de dirigir dicha película. Antes de continuar hay que decir que King Kong cuenta con 8 largometrajes hasta la fecha, sin contar los animados. Aunque para no redundar tanto nos concentraremos en sus 3 más importantes, al menos en solitarios. Pues bien, como ya había dicho, en el año de 1933 se había estrenado la película. ¿Y qué podría decir de la trama que usted, espectador, no conozca?
Pues una tripulación que llega a una isla desconocida se topan con un gorila gigante que se encapricha con la bella mujer del navío, y los azares de la vida hacen que el gorila gigante termine en Nueva York para ser exhibido y luego escaparse junto a la mujer y culminar en su destino final, que es morir en la cima del Empire State. Pues el espectáculo que ofreció aquello no fue para menos, pues resultó un rotundo éxito para su estreno, no solo exhibiéndose simultáneamente en las dos salas de cine más grandes de la ciudad, sino que recaudando la no despreciable cantidad de $2 millones de la época, de una recaudación de solo $672,000, incluso contando con reestrenos en 1938, 1940, 1942 y 1946. Para los años 70, la Paramount también quería hacer su versión del chango gigante, y no dudó en promocionarla como una versión mejorada y más apegada a lo que Delos Lovelands novelizó con respecto al guion original del 33, además de querer recurrir nuevamente en el uso de un Kong que luciera realista para la época. La diferencia es que esta vez se haría con un robot manipulable a comparación de su análoga de los años 30, que fue hecha con la técnica stop motion. Sin embargo, al final, aquel que fue construido por Carlo Rambaldi no fue utilizado en la producción, a excepción de unas cuantas escenas en primer plano de la mano del gorila. Sin mencionar que fue un fracaso en taquilla, recaudó solo 74 millones de un presupuesto de 23 millones. Pues bien, si habláramos de la mejor película que se ha hecho de King Kong, es sin duda... No, quítame esa porquería de encima. Estaríamos hablando de la versión del 2005 dirigida por Peter "Tu Papi" Jackson. Los efectos visuales y la tecnología de la época contemporánea ayudaron en una enorme medida a la recepción de la película, sobre todo sumergiéndonos en una experiencia más inmersiva. Con esto ya nos quedó más claro la larga trayectoria que tiene este personaje para la cinematografía estadounidense. Tanto así que en 1991 la primera película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y para su preservación en el Film National Registry, además rindiéndosele constantes tributos y referencias a la cultura popular, un ícono de los años 30 que alza revuelos de nostalgia en las personas. Tanto así que es fácilmente distinguido en el logo del festival de Sitges, en comerciales de Coca-Cola, de las baterías Energizer, hasta el antes mencionado juego de Donkey Kong, de la que se dice fue una gran inspiración. Hay curvas que son irresistibles. Y es aquí donde la historia se reinicia. Nos alejamos del país americano y terminamos en Japón, donde este ser es el indiscutible rey de los monstruos. Que a ver, si vamos a intentar ser lo más fidedignos posibles a sus orígenes, hay que decir que en realidad su original nombre es Gojira, no Godzilla, por lo que para términos prácticos será llamado así de ahora en adelante. Pues bien, Gojira es el monstruo por excelencia del país nipón, tanto así que se ha convertido en un ícono reconocible aún fuera de sus fronteras. En apariencia es un dinosaurio de piel rugosa, gruesa y grisácea, una enorme cola y por lo general una criatura de la prehistoria, aunque modificada por una reacción nuclear, aunque ya iremos a eso. Gojira apareció por primera vez en los cines en el año de 1954, de la mano del director Ishiro Honda. El argumento cuenta la historia de unos sucesos extraños que ocurren en las costas de Japón. Un enorme monstruo llamado Gojira emerge de las profundidades y empieza a hacer destrozos en toda la ciudad, hecha de cartón. Lo interesante aquí es que incluso desde este momento, Gojira nunca fue concebido como una criatura que tenía que ser erradicada a toda costa, sino más bien un monstruo incomprendido y que escapa incluso de la comprensión humana al momento de lucubrar en sus verdaderas intenciones. Los japoneses se enamoraron de lo que representaba el personaje y no tardaron en etiquetarlo como un antihéroe, pues a pesar de sus métodos poco ortodoxos, su verdadera intención nunca era acabar con los humanos, sino con otras criaturas que lo acechaban. Esta fórmula dio cabida a un montón de películas, un montón, más que King Kong. Para empezar tenemos a la serie Showa, a la serie Heisei, a la serie Millennium, a la serie Reboot, a los animes de Godzilla, a las adaptaciones extranjeras y remakes, y finalmente al Monsterverse. Aprovechando de que hablamos de las versiones que se hicieron en Estados Unidos, hay que decir que este fue el punto donde adquirió el nombre con el que se le conocería fuera del territorio japonés, Godzilla. Aparte de que cada que se hace una versión para el país anglosajón, siempre surgen quejas y críticas por parte de la comunidad nipona a la hora de representar a su monstruo estrella,
como ocurrió en los casos de las películas de 1956 y 1985, que tuvieron una cooperación con el país Japón. Aunque las verdaderas quejas no llegarían hasta la versión de 1998 y la del 2014 respectivamente, que fueron producciones completamente estadounidenses. Con esto surge la duda, ¿por qué resulta tan importante Gojira para los nipones? Un ícono del cine del país. Pues la importancia radica en su metáfora. No olvidemos que Gojira surge en la época de la posguerra, una etapa especialmente recordada por los japoneses, una época de avances económicos y redención con el resto del mundo. La vida del primer director Ishiro Honda quedó marcada, como la de toda su generación, a partir de las bombas atómicas que fueron lanzadas en el 45. Gojira sería una representación de los males de la naturaleza y la contaminación nuclear, una representación del pasado bélico del país. La metáfora podría ser aún más fácil y decir que se tiene que combatir el error, pero en lugar de eso, Gojira, como ente del pasado, busca significar la aceptación del mismo. Dentro del contexto de los japoneses, no es ni bueno ni malo, pero cada que alguien atenta contra su supervivencia, luchará para subsistir, tal y como las personas de la época hacían. Una vez sabiendo las características de los dos monstruos, no sería prudente preguntar por qué la película de 2021 crea tanta expectación. Y lo cierto es que es una idea que lleva años manejándose, estando en discusiones, en el imaginario colectivo y hasta en una película. ¡Una película! Pues bien, 59 años antes de que nos emocionáramos de la pelea del dinosaurio y el monkey, a Toho ya se le había ocurrido combinar los dos mundos. Lo curioso es que no solo fue dirigido por el mismo Honda, sino que es la tercera película respectiva de cada una y la primera en la que salían a color. No es por hacer spoiler de una película de más de 50 años, pero para que lo sepan, quien gana la película es King Kong. Lo resalto curiosamente por tratarse de una producción en su mayoría japonesa, y por consecuente lo más lógico es que ganara la lagartijota atómica, ¿no? Pues hay que decir que para este año Kong era una figura mucho más famosa y atractiva para el resto del mundo. La curiosa decisión del filme llevó a Gojira a fungir como el villano, entre comillas, y todo esto anticipado por el mismo Toho en su programa, en su volumen 8, un espacio impreso donde presentaban próximos estrenos, y justamente en la sinopsis daban a Kong como victorioso del combate. Esta extraña decisión llevó a crear el mito de que existían dos finales con la victoria del otro respectivamente, aunque al final el gorila era quien se alzaba genuinamente con el título de campeón. Lo lógico sería pensar qué pasaría lo contrario en esta nueva película, pero lo más probable es que terminen haciendo un Marta como cierta película de superhéroes. Y a todo esto, ¿qué importancia tiene en realidad? Es una maldita película palomera para pasar el rato, nada más. Aunque podríamos sobrepensar esto y decir que la expectación del público esconde un trasfondo psicológico que podría explicarlo de maravilla. Una pelea ideológica, así de raro. Que a ver, ya nos tomamos el tiempo de hablar de la importancia de cada uno para su respectiva nación, así que ver solo a un gorila y un dinosaurio es navegar por la superficie de una pelea entre Estados Unidos y Japón. Para esto existe el respeto y el simbolismo de cada uno de ellos. Ya expliqué el de Gojira para la sociedad japonesa, pero ¿qué tal el de King Kong para los gringos? Bueno, hay que decir que no tiene ningún simbolismo positivo, no representa una época difícil para el país o una lucha por la aceptación. La historia de King Kong siempre ha sido una semejante al terror, a la simple idea de la invasión al país, un miedo colectivo que han tenido los estadounidenses durante tantos años y que incluso los ha llevado a armarse hasta los dientes para impedirlo. Pues Kong no es más que ese terror personificado, es una bestia que proviene de otra parte del mundo, que asombra a todos los involucrados y que atenta específicamente a la urbe más representativa de la nación, Nueva York. La imagen más representativa de King Kong siempre es aquella de él en la cima del Empire State, derribando los aviones militares. ¿Por qué? Quizás nos estemos perdiendo de algo, pero el Empire State fue durante mucho tiempo el icono de la ciudad, del país y de la modernidad. El edificio más alto del mundo y el pináculo del poder de los estadounidenses. Se terminó de erigir en 1931. La película de Kong se estrenó en el 33. Imagínense el terror de alguien no americano derribar a una obra así y relativamente nueva. Tenía que ser eliminado a toda costa, ¿no? Sin piedad. No entra a discusión que Kong no sería una bestia amada por los gringos como lo es Gojira para los nipones. Igual espero que la persona que esté viendo este video no sea de ninguno de esos dos países. No es por nada malo, pero sí para entender una libertad más abierta de escoger a quien nos agrade. Recuerden que no importa quién gana o pierda, lo importante es divertirse. Tampoco quiero encasillar a nadie de los países antes mencionados, porque puede haber por ahí un gringuillo que le vaya más al equipo de
de Godzilla o viceversa. Realmente ha sido una tarea ardua escribir y recopilar todo esto, pero como siempre te digo que hago este gran esfuerzo por ti, lo menos que puedes hacer es darme un like, suscribirte y activar esa campanita para que no te pierdas todo lo que se aproxima al canal. Yo me despido recordándote que yo le voy a la lagartijota atómica y que eres libre de decirme en los comentarios a quién le vas tú y por qué. Adiós y recuerden que la mejor película de King Kong es la del 2005.